Mi nombre es Amar Hurtado y yo les vengo a hablar sobre la inteligencia y los componentes de la inteligencia. La inteligencia se puede describir de muchas maneras, las cuales son la capacidad lógica, creatividad, autoconciencia y resolución de problemas, entre muchos otros. En la manera más general se puede describir como la capacidad de percibir e incentivar y retomar la información para así aplicarla en los comportamientos adaptivos y detenerlos en un entorno o contexto. En los componentes de la inteligencia, según la teoría triártica, la inteligencia tiene tres aspectos. El primer aspecto es la inteligencia analítica. Esta es la que está involucrada con los componentes de la inteligencia que se aplican para analizar, evaluar, juzgar, comparar y contrastar. Por lo general, esta aplica más que todo en los tratamientos tipo problemas relativamente familiares. Luego tenemos la inteligencia creativa. Esta es la combinación de lógica e imaginación. Esta es la capacidad de ver las cosas de una manera muy diferente o de concebir algo nuevo o de hacer una conexión o recrear. Por último tenemos la inteligencia práctica. Esta es la que implica que las personas apliquen sus habilidades a los tipos de problemas que tengan en su vida cotidiana, ya sea en el trabajo o en el hogar. Mi nombre es Mariana Rivero y el día de hoy les estaré hablando sobre el desarrollo de la inteligencia. Partiendo de la definición anteriormente expuesta por mi compañera, podemos definir a la inteligencia como la capacidad de recibir información y retenerla como conocimiento que aplicaremos posteriormente en nuestro entorno y vida diaria. Con el pasar de los años han habido varios enfoques en cuanto al estudio del desarrollo de esta. Por ejemplo, tenemos los teóricos de la psicometría, que se basa en el enfoque de los términos en cuanto a los cambios de factores y habilidades producidos desde nuestra niñez, por lo que podemos decir que la inteligencia es evolutiva, dado a los cambios que ocurren desde la niñez hasta la adultez. Otro término a tratar es la genialidad. Esto lo podemos definir como la capacidad intelectual, productiva y creativa en cuanto a los cambios o descubrimientos del conocimiento. Mi nombre es Jorge Sati. La inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar las emociones que tiene uno mismo. La autorregulación implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones, así como conocer nuestras propias emociones y cómo nos afecta, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. La autorregulación es el control de las demandas continuas de estímulos. Por ejemplo, la autorregulación de sentimientos, que es el proceso en el cual podemos controlar a los mismos de forma voluntaria. De esta manera podemos controlar nuestras acciones y emociones. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia diferentes metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir para su culminación. La empatía es la habilidad de entender y comprender los sentimientos y las experiencias de las demás personas. Es imaginarse a ti mismo en la piel de otros, es sentir lo que los demás sienten, es vernos a sí mismos y al mundo desde nuestro punto de vista. Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada y siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, acciones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones. Buenas tardes, mi nombre es Cairo Durán. En este video les hablaré sobre las emociones y la creatividad. Las emociones son estados psicológicos con base biológica que son provocados por cambios neurofisiológicos por los pensamientos, los sentimientos, las respuestas conductuales que pueden ser tanto en placer o en disgusto. Según la teoría mecanicista, las emociones son experiencias negativas o positivas en respuesta al patrón de actividad en particular. Ahora, la creatividad. La creatividad es el proceso mediante el cual se crea o genera algo de valor, se crea algo nuevo, que puede ser tanto tangible o intangible. Cuando hablamos de aquello tangible es aquello que se puede tocar, como un escrito impreso, una pintura o una escultura. Y cuando hablamos de lo intangible es aquello que no se puede tocar, como por ejemplo la música. La música es una creación
creado mediante la creatividad de la persona y es intangible porque solo puede ser oída. También tenemos como intangible la parte de las ideas y los planes. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alejandra Navarro. Inteligencia en la resolución de problemas. En primer lugar, la capacidad de resolver los problemas se basa en casi todas las definiciones de la inteligencia humana. Por lo tanto, la capacidad de la resolución de problemas se considera como un componente de la inteligencia. En segundo lugar, a menudo se asume que la inteligencia es un predictor de la capacidad de la resolución de problemas. En tercer lugar, tenemos que existe una gran cantidad de datos empíricos donde sugieren que componentes específicos de la inteligencia, como lo es el procesamiento de la capacidad, esta se mezcle con la resolución explícita de problemas complejos. Por otro lado, tenemos la inteligencia emocional de la resolución de problemas. La resolución de problemas incluye la capacidad de comprender las emociones a través de la toma de decisiones. Las características de una persona con baja inteligencia emocional: estos se sienten poco abrumados, saltan a las soluciones y a las conclusiones, son desconectados, son poco realistas, evitan lidiar con el problema. Y una persona con alta inteligencia emocional buscan solucionar el problema, evalúan los pros y los contras y utilizan fuertes emociones. Castillo. 1. La influencia de la herencia y el ambiente en la inteligencia. Como la mayoría de los aspectos del comportamiento y la cognición humanos, la inteligencia es un rasgo complejo que está influenciado por factores genéticos y ambientales. La inteligencia es un desafío de estudiar, en parte porque se puede definir y medir de diferentes maneras. La mayoría de las definiciones de inteligencia incluyen la capacidad de aprender y de las experiencias y adaptarse en entornos cambiantes. Los elementos de la inteligencia incluyen la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta y comprender ideas complejas. También tenemos las técnicas para desarrollar la creatividad. Uno es establecer el propósito e intención, desarrollar habilidades básicas, fomentar la adquisición de conocimientos específicos del dominio, estimular y gratificar la curiosidad y la exploración, desarrollar la motivación, especialmente la motivación interna. También está fomentar la confianza y la voluntad de asumir riesgos. Otra es centrándose en el dominio y en la autocompetencia. También es promover las creencias sustentables sobre la creatividad y brindar oportunidades para elegir y descubrir. Una de estas también es desarrollar la autogestión, que son habilidades metacognitivas. Enseñar técnicas y estrategias para facilitar el desempeño creativo y proporcionando equilibrio. Buenos días, mi nombre es Ángel López y a continuación les hablaré sobre el desarrollo de la genialidad. El psicólogo Francis Galton fue el pionero en la investigación tanto de los logros humanos eminentes como en las pruebas mentales. Esto estipulado en su libro El genio hereditario, escrito antes del desarrollo de las pruebas de coeficiente intelectual. Propuso que las influencias hereditarias en los logros eminentes son fuertes y que la eminencia es rara en la población general. Lewis Terman eligió casi genio como un seudónimo o genio o como la etiqueta para su clasificación más alta en su versión de 1916 de la prueba de Stanford Binet. En 1926, Terman comenzó a publicar sobre un estudio longitudinal de pruebas de coeficiente intelectual titulado Estudios genéticos del genio, el cual realizó sobre todo el resto de su vida. En la segunda revisión, en 1937, de la prueba de Stanford Binet, Terman ya no usaba el término genio como la etiqueta para su clasificación de CI. Asimismo, Richard Feynman fue el ganador del premio Nobel, autoproclamado como un genio, poseedor de un IQ de 125. Este es necesario para el genio, pero no es suficiente y debe combinarse con las características de la personalidad como el impulso y la persistencia, dicho por diversos psicólogos.